Saludos a todos, les traigo un nuevo video. Vamos a iniciar la segunda parte de lo que es operar sin indicadores en mercado financiero en base a acción de precio. Recordar que la acción de precio puede ser interpretada de diferentes formas. Puede ser interpretada a través de imbalance, order blocks, liquidez en base de stock loss, que se ve gráficamente y se ve con indicadores en otras páginas. También se puede identificar con los patrones de velas cuando hay absorciones en base a rechazos, sea alcista o bajista. Pudiera también verse de forma de PCR en base a las zonas de rechazo, es decir, el precio subió una zona, como en la parte de USD, el precio sube, cae, sube, vuelve a caer, y cuando vuelve a subir y vuelve a rechazar, pues prácticamente me está dando un patrón de pullback de tres rechazos en una zona, y a la final el precio retrocede. Claro está que aquí la entrada sería aquí, pero viendo la tendencia que es bajista, este movimiento se pudo haber anticipado. Pero bueno, vamos a ver qué sale en lo que respecta a la sesión. Y voy a empezar con un monto de $15 para un tiempo de expiración de 3 minutos. Voy a ver diferentes gráficos y en base al patrón que consiga voy a entrar allí. Así que por ahora ya he explicado previamente lo que se va a hacer en este video. Voy a buscar una entrada que me dé el win que estoy buscando. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención. En mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Aquí tenemos una posible entrada, ya el precio está mitigando toda la zona, el precio, bueno, sube con fuerza y aquí no pasa, pero la tendencia va a la baja. Voy a probar a 3 minutos en la zona y prácticamente estoy entrando a la parte alta, ¿no? Ok, mi posición fue de $15 y el criterio es el siguiente, bueno, el precio me hace un nuevo máximo y sí, me está sacando liquidez por la parte de arriba, el precio aquí sube, cae, vuelve a subir, rechaza, pero tampoco me hace un nuevo mínimo. El detalle está en que ya mitigando todo esto hay que ver la reacción y pudiera hacerte que rompa, pero viendo la reacción de esta vela que me está diciendo que está rechazando, posiblemente sí rechace y aparte la tendencia es a la baja. ¿Cómo identifico tendencia? Pueden ver un indicador de guía, zigzag, vamos a ponerlo aquí. Él me muestra la tendencia del activo. Mire, en M1 se ve gran tendencia a la baja, que bueno, esta onda está dividida en varias. Si usted va a 30 segundos, a ver, más segundos. Observa usted, mire, que el precio se mueve en ondas y se ve los impulsos que se ven en M1. Solamente que no necesito tantas ondas para interpretar la tendencia. Yo solamente observo la tendencia y en base a la zona que voy a entrar. Recuerden eso, ¿no? El zigzag es de guía para que ustedes confirmen o entiendan qué está haciendo el precio y qué entrada van a buscar en base al punto. Así que bueno, ahí está lo oculto. La idea es que eso esté limpio. Y bueno, ya vemos que hay una reacción en zona, incluso la zona fue mucho mejor, pudo haber entrado por precio, puede ser también. Pero bueno, espero el minuto 30 segundos que falta para ver si la posición se gana o se pierde. Falta unos segundos para que termine la operación. Si se dan cuenta, hay volatilidad en el mercado. El precio, bueno, regresó a mi entrada y y cayó rápidamente. Y bueno, posición ganada por acción de precio. Bueno, tenemos el primer acierto. Con un mercado volátil hay que ser muy paciente. ¿Qué pasa si el precio vuelve a subir? Yo no la tomaría. ¿Por qué? Como por lo mismo, ¿no? Se observan que ese movimiento es alcista. A pesar de que el macro es bajista, me está indicando que la zona no tiene suficiente liquidez para hacerlo cambiar de tendencia o para hacerlo continuar la tendencia. Pero bueno, ya gané la primera operación. Voy a hacer la primera operación con $30 y voy a buscar una nueva oportunidad en base a acción de precio. Mira, aquí tenemos una posible oportunidad rápidamente. Bueno, lástima, sí creo que se fue, pero pudiera esperar un testeo. Bueno, creo que sí, ya se fue muy rápido, mire. Aquí hay liquidez en forma de iguales. Es posible que lance un mechazo por debajo. Pudiera esperar a que el precio buscara la zona de abajo y entró al alza, porque la tendencia va alcista, ¿no? Por patrón de vela tenía una oportunidad.
y pudiera esperar un pullback a la zona y entro a la baja. Pudiera ser, mire, pareciera quemar el pullback. Como hay volatilidad, voy a lanzarle quizás menos tiempo. Le entro, mire, posición a la baja, bueno, le entra a la baja en la parte de arriba. El criterio de entrada es el siguiente, ¿no? Ya voy a explicar por qué la entrada se está dando rápidamente y bueno, estoy en vivo en este video y pues, ¿no? Vemos esta vela, bueno, el precio está reaccionando, bueno, tendencia alcista, ¿sí? El precio tiene una especie de patrón martillo más un envolvente y pues bueno, viendo liquidez, la liquidez está en forma de un soporte, teóricamente el precio debería romper, bueno, debería buscar la parte de abajo. Ese es el criterio de entrada. Como está tan volátil, pues bueno, yo le entré allí. Vamos a ver, voy a esperar un poco más arriba, ¿no? Porque miren la vela que está apareciendo. Espero minuto 25 para ver el desenlace de la posición. Recordar, ¿no? Que cuando el mercado está tan volátil, pues estos movimientos de velas pueden subir rápidamente y luego caer, ¿no? Bueno, aquí se ve, ¿no? Caída y subida. Caída y subida. Le lancé menos tiempo porque teóricamente en patrón de vela, si observamos aquí el patrón, bueno, vamos a ver si se observa, es que me está tapando esto, tenemos un rechazo de vela, miren. El precio llega aquí, se funde y aquí el precio sube, rechaza y la siguiente vela es un envolvente fuerte. Ese es el concepto de entrada, pero como el precio estaba muy abajo, yo no voy a entrar abajo, sino que en caso de que dé el pullback le entro arriba. Bueno, quizás hubiese esperado un poco más arriba la entrada y hubiese tenido un mejor punto de entrada. Bueno, pero no pasa nada, ¿no? Estoy en zona y pues hay que ver. Así que espero los 30 segundos que faltan para ver si se gana la posición o la pierdo. Posición ganada en EuroCAD tenemos la segunda y bueno, como ya había nombrado, había mencionado, bueno, mire, esta vela tampoco me la esperaba tan así, pero claramente nos da un pullback, incluso yo pude haber entrado aquí, aquí, un poco más arriba. E igualmente, mire, 2 minutos y 15 segundos y le lancé menos tiempo. Pudiera ser de que en 3 minutos también lo hubiese ganado, sí, pero como vi el movimiento muy rápido, es mejor quizás lanzarle menos tiempo, porque para evitar de que capaz sí la gane en 2 minutos y en 3 se me voltee por la alta volatilidad. Ya teniendo esto, vemos que él saca liquidez y bueno, también saca un poco de liquidez en la parte de arriba. Generalmente no estoy viendo la tendencia macro. En este caso puede ser un error. Mire, estoy viendo que hay un imbalance, es decir que en M1, bueno, en lo que es M5, le queda recorrido alcista, pero yo creo, o pudiera ser de que antes de que subiera a buscar ese imbalance, saque a esta liquidez que está aquí, porque tiene rato haciendo una especie de estructura, que es una estructura más que todo de retroceso alcista para seguir subiendo, pero debo buscar yo una entrada, sería por aquí o aquí, pero con confirmación. Yo no voy a entrar allí, ¿no? Voy a esperar a ver si hace ese movimiento y le entro al alza. Pudiera ser la próxima entrada, pero debería esperar por precio este punto. Voy a esperar la tercera entrada. Mi tercera entrada va a ser con un monto de 50. Parece que Eurocat va a buscar mi punto de abajo. Pudiera tomar la entrada por acción de precio. Quizás caiga un poco más, sacude un poco. Voy a programar la orden. Orden pendiente 1.48.595. Bueno, ya se activó al alza. A ver, al alza. Levantar al alza, allá va. Le lancé 50, bueno, el punto de entrada fue mucho mejor. Voy a esperar la reacción. El criterio es el siguiente. Mi análisis me dice que el precio va a sacudir por debajo. Aquí hay stop loss, stop loss, stop loss. Eso es liquidez para el mercado. El precio me está dejando un mejor punto de entrada. Mi entrada era en 595, pero estoy entrando más abajo. Bueno, 589 y pues mejor para mí, ¿no? Le lancé 3 minutos. Esto puede ser que está haciendo una sacudida, engañando a los que están entrando a la baja y luego sí subir hacia el alza. Bueno, a esta zona. Mire, me dice claramente que el precio sí es un momento muy fuerte. Aquí está haciendo una especie de acumulación y eso es un patrón alcista. En base a lo que estoy observando, sí, yo pienso que sí va a subir a buscar imbalance. Por eso estoy entrando al alza. Así que bueno, ya viendo el escenario, y se está formando una especie de rango, que son una especie de bandera, ¿no? Un triángulo. Y esos son patrones más que todo de corrección. El precio sacudiría y luego subiría. Ese es el escenario. Vamos a ver cómo termina la posición. Así que bueno, minuto 41. Vamos a ver si se gana la posición o no en base a acción de precio. En este caso es acción de precio. El punto de entrada se está dando y pues estoy entrando allí. Así que 3 minutos. Bueno, minuto 32. Esperemos a ver qué pasa.
Faltan unos segundos para culminar la operación y bueno, ganamos la posición EuroCAC al alza, es decir, la zona de reacción se está dando, bueno, un poco volátil. El precio sí reacciona, mire, rápidamente de aquí a aquí y casi, bueno, en esta vela se está regresando. Ahora, voy a hacer una última operación, va a ser en ese caso con un monto de 70 para asegurar, ¿no? Mi monto inicial. Estamos de vuelta con el video, bueno, mire, luego de un tiempo el precio en EuroCAC, bueno, sacudió, volvió, subió y mire, un gran movimiento fuerte, estos son aperturas. A veces esos movimientos son muy difíciles de predecir y bueno, a veces es mejor descansar, no operar todo de un golpe. Aquí el precio puede regresar a la zona de reacción y volver a subir. Lo que pasa es que esta caída no es normal. Esto es un velazo, demasiados pics. Entonces yo creo que pudiera aprovechar este movimiento. Vamos a observar 30 segundos. Bueno, pudiera ser un rango de acumulación en una temporada muy pequeña. En 5 minutos, mire, el precio donde frena, ¿no? Justamente en esta mecha. Y como el precio va subiendo y aquí hay un vacío, aún mantengo la hipótesis de que el precio va a subir. Voy a entrar al alza. Voy a entrar al alza. Quizás llegue abajo, no lo sé. Voy a entrar al alza aquí. 3 minutos al alza, EuroCAC. Así que bueno, en base a esto, bueno, el concepto de entrada es netamente, bueno, la estructura, el vacío que está aquí y segundo, bueno, la tendencia macro. La zona está reaccionando en un soporte, se está resistiendo a caída y bueno, aquí no hay, aquí teóricamente no hay nada que lo detenga y pues el precio debería subir y regresar al menos a la mitad. Es decir, recuerde que cuando hay vacíos como ese tipo, al menos el 50% es mitigado. Así que esto es lo que se espera. Así que bueno, espero 2 minutos 25 segundos a ver si se gana la posición o no. Hey, espera un momento. Antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace en la descripción. Vamos a aprovechar. Falta muy poco tiempo para el cierre de la operación. Vemos que la reacción es positiva. El precio sí fue a buscar la mitad de la zona. Y bueno, está reaccionando allí. Justamente más o menos donde está la línea de color amarillo. Así que bueno, vamos a ver cómo cierra la operación. Bueno, volatilidad. Con esta operación ya culminó este video. Y bueno, estoy ganando la operación a 3 minutos en EuroCAC. Así que bueno, salió positiva la operación. Y bueno, mi monto aumentó a $171. Empezando con $28. Es decir, que obtuve una ganancia más o menos de unos 140. Así que bueno, esto es acción de precio. Cuando el mercado está volátil, a veces es mejor quedarse quieto, esperar a que se calme y luego volver a operar. Segundo video que hago de ese tipo de temática. Hay diferentes formas, es muchas formas de ver esto, ¿no? Si le gustó este video, le puede dar like, puede dejar sus comentarios a ver qué tal le pareció. También puede decir si probó estos conceptos en el real y ver cómo le fue, ¿no? Nos vemos en las transmisiones en vivo del canal, que son todos los días. Les deseo buenas sesiones de trading y bueno, y que tengan un feliz día. Hasta luego.